planteamos también a nuestro entrevistado, Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente. Vamos a hablar de varios temas, pero nos enganchamos de este para ir cayendo en otros temas, como por ejemplo el de los concejales y funcionarios públicos detenidos en medio de una investigación por actos de corrupción. ¿Cómo está, Alberto? Hola, Julio, qué gusto conversar contigo. Bueno, estamos aquí metidos en medio de la discusión parlamentaria, ¿no es cierto?, esta de bajarse las dietas, que hay algunos parlamentarios que, quieren también bajar los gastos que tienen asociados los parlamentarios, no solamente la dieta, también ver las reelecciones. ¿Qué te parece empezar a meter mano en todo aquello? Bueno, lo primero que hay que señalar es que esta discusión ya va a cumplir una década. Es muy antigua, efectivamente. Los sueldos de nuestros parlamentarios no corresponden al estándar de vida que tiene el país. Y hace mucho tiempo que estos sueldos y otros sueldos del Estado debiesen haber sido indexados, por ejemplo, a la mediana de la OCDE o a países de nuestro mismo ingreso. Y eso debiese haber sido zanjado con bastante claridad, pero lamentablemente priman los intereses particulares y esto está entrampado. Pues ya finalmente está esta ley, va a haber un tercero que lo va a poder definir, pero efectivamente el diputado Cruzco que tiene un muy buen punto que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias. Los montos están más bien por ese lado y lamentablemente esa regulación sigue estando en manos de los mismos parlamentarios con el Consejo de Asignaciones Parlamentarias al interior del Congreso. Esta discusión, ¿por qué crees que se ha estirado tanto? Porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, y eso es complicado, y evidentemente a nadie le gusta que se baje el sueldo, y muchas veces eso hace que estas discusiones se extiendan en el tiempo. Y por otra parte, y en honor a la verdad, esta es una discusión que muchas veces se ha ocupado con afanes bastante populistas, en el sentido de que se podrían pagar pensiones, por ejemplo, con la rebaja de los sueldos parlamentarios. Y la verdad que el Congreso Nacional al Estado le cuesta solo el 0,29% del presupuesto total de la Nación, muy poco. Por lo cual la rebaja de los parlamentarios es plata que se puede ocupar para otras cosas, pero no va a ser un gran cambio en las arcas fiscales. Lo que sí es importante, Julio, es que estas rebajas que se vayan a hacer en el futuro no vuelvan a ir a la misma olla a través de asignaciones parlamentarias u otras vías, como ocurrió, por ejemplo, cuando se eliminaron los senadores designados. No sé si tú sabes esa historia. Cuando se eliminaron los senadores designados, ¿qué hicieron los demás senadores? Se repartieron las dietas y los sueldos de los senadores designados entre ellos y aumentaron sus dietas y sus asignaciones. Esta discusión está aquí, esto está pasando, esto está ocurriendo, pero también está ocurriendo que hay 11 funcionarios públicos detenidos en medio de esta investigación por actos de corrupción que tiene que ver con estos cambios de luminaria. Alberto, ustedes están de una u otra forma entregando información sobre este tema. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de qué se persigue atrás de todo esto? Sí, nosotros, hace casi un año ya recibimos algunos indicios por parte de nuestra línea de protección a víctimas y testigos de corrupción, pero siempre nos faltaba el delito. Los sobornos, los cohechos son muy difíciles de imputar porque requieren muy alto nivel de prueba. Afortunadamente, al parecer, el Ministerio Público ya tiene esas pruebas y está investigando específicamente una empresa que se llama Itelecom, que no tiene solamente 2 contratos con Iquique y con Chillán, sino que tiene 20 contratos de luminaria. Muchos de ellos, me atrevería a decir con toda claridad, la mayoría de ellos huelen mal. Uno no puede imputar delitos, pero uno ve cosas bastante extrañas en esas licitaciones, como por ejemplo que terminan siendo oferentes únicos, parten 10, y ninguno cumple con las bases, solamente las cumple Itelecom. Por otra parte, muchas veces Itelecom ocupa empresas que son del mismo dueño, es decir, digamos, para hacerlo burdo, Itelecom 1, 2 y 3, y finalmente ellos mismos concursan. Otras veces ocupan figuras como la unión temporal de proveedores entre ellos, y claramente esto olía muy mal, paradójicamente con mucha oscuridad, y afortunadamente parece que la verdad se está sabiendo. Esto es muy transversal, son municipios de todos los sectores políticos, y hay que ver efectivamente si es que para la adjudicación por parte de Telecom de estos millonarios contratos, y además muchos de ellos que duran 10 años en el tiempo, hubo efectivamente algún tipo de delito de corrupción. Alberto, ¿cómo operaba esta empresa? ¿Cómo llegaba al final siempre esta empresa a ser la única oferente?
Bueno, lo que se está investigando y en Chile, y afortunadamente así es, rige el principio de inocencia, es que Telecom más bien lo que hacía era amañar estas licitaciones de distintas formas, ya sea preparando bases bastante ad hoc, o por otra parte, si es que la tesis del Ministerio Público se llega a comprobar finalmente en un juicio oral, pagando directamente soborno. Lo que nosotros hemos visto es que existe una relación muy estrecha entre quiénes eran los intermediarios de Telecom y la misma empresa, por lo cual muchas veces las bases, cuando las hacía la municipalidad, quedaban preparadas ad hoc para que Telecom pudiera ganar la licitación, en este caso de luminaria pública o de mantención de luminaria. Pero todas estas son hipótesis que tiene que comprobar la justicia. A ver, hay aquí detenidos concejales, por ejemplo, que son los llamados a fiscalizar precisamente todos estos contratos, estas licitaciones. ¿Por qué están estos concejales detenidos? Bueno, estos contratos son de miles de millones de pesos. El cambio de luminaria es muy grande, por ende son contratos que tienen que ser visados por el Consejo. Para que nos hagamos una idea, el diquique, ¿de cuántos millones es? Uy, no tengo la cifra acá, pero me atrevo a decir que son más de 3.000 millones de pesos. La vi hace poco, pero no las tengo de memoria. Pero son contratos muy grandes. Y lo otro que hay es que hay contratos, Julio, que son amarrados por 10 años. Es decir, yo contrato a Telecom para que me haga la mantención de la luminaria durante 10 años y le voy pagando un fee anual. Y bueno, hay que preguntarse a esos municipios, como por ejemplo el de Recoleta, ¿qué van a hacer con esos contratos? Porque yo supongo que Telecom ahora va a tener problemas para cumplir. Y hay que ver, y eso es lo que nosotros pedimos de Chile Transparente, que se revisen todos estos contratos. Puede haber 1, 2, 3, quizás la mayoría, que sean absolutamente ajustados a derecho, que no haya habido ningún tipo de irregularidad, pero hay que revisarlo porque la forma de operar de esta empresa, a lo menos a nosotros, nos llamaba a sospecha hace muchísimo tiempo. Bueno, pero al parecer había de una u otra forma, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora, ¿no es cierto? Había traspaso de información, ¿no es cierto?, privilegiada hacia la empresa. Finalmente siempre llegaban mejores condiciones a esta oferta, ¿no? Así es, y nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en municipios más pequeños, que tienen capacidades técnicas más limitadas, por ejemplo, para hacer bases de licitación, que se contrataban a empresas más pequeñas o a un consultor, una persona natural, se le contrataba para que hiciera estas bases y esta persona muchas veces tenía alguna relación relativamente directa con Telecom. Y eso también tiene que investigarse, porque lo que puede haber ocurrido y que lamentablemente ha ocurrido en otros casos es que, como te decía, las bases eran absolutamente dirigidas. Entonces después se abría la licitación pública, se cumplía con los procesos de compra pública, pero siempre te caías con algo. Es como si te dijeran, quiero comprar caballo, y tú ves después las bases de la licitación y te dicen que el caballo tiene que tener una mancha blanca en el lado derecho del estómago. De la panza del caballo. Y solamente un caballo tiene esa mancha. Esto era lo que ocurría con Telecom en este caso. Claro. Siempre llegaba al final, ellos cubrían todos los requerimientos, ¿no? Y los otros de una u otra forma se iban cayendo en el camino. Eso en algún sentido. Y aquí es donde tengo entendido que el trabajo de la Fiscalía por bastante tiempo tiene no solamente, ¿no es cierto?, acusaciones, sino que también tiene grabaciones telefónicas, tiene videos, tiene persecuciones, tiene un amplio portafolio de pruebas, ¿no? Es que lo tiene que tener, y por eso era importante que esto se mantuviera en silencio, de poder llegar al momento que estábamos esperando, que era que la Fiscalía tomara estas cartas en el asunto, porque cuando hay delito, por ejemplo, imputación de delito de cohecho, es muy difícil tener una prueba. Es muy poca la gente, existe gente tonta que, por ejemplo, anota en una libreta el cohecho, o que lo contabilice, lo pone dentro de su contabilidad y lo pone como gasto rechazado. Hemos visto de todo. Pero en general las personas que cometen este tipo de delitos lo hacen en la absoluta oscuridad, lo hacen a través de cuentas muchas veces en el extranjero, o lo hacen con dinero en efectivo, cosa que no tiene ningún tipo de trazabilidad. Y es por eso que es importante que se hagan estas pericias de seguimiento, interceptación telefónica, quizás exista algún tipo de prueba documental, quizás algunos ocuparon sus cuentas y se pudo ver las transacciones a través de la unidad de análisis financiero, de estas transacciones sospechosas, por ejemplo, de los funcionarios públicos, y de esa forma se va constituyendo la prueba, que va a ser muy importante para el momento de un juicio, porque en general estos casos se terminan cayendo en los juicios porque los jueces dicen no existe suficiente prueba que pueda localizar
por ejemplo, el funcionario público con la persona de Telecom en el momento determinado. Y eso es lo que la Fiscalía tiene que armar. Y partió por Iquique y Chillán y esperamos que se nombre un fiscal regional para que se haga esto a nivel nacional con estos 20 contratos y también los contratos que están relacionados con la Subsecretaría de Energía, por supuesto. Claro. La alcaldesa Matei acá en la radio habló de que le generaba mucha sospecha esta empresa cuando llegó sola. De hecho, pidió anular esa licitación, hizo otra y se sacó de encima, por decirlo en bonitas palabras, ¿no? Se sacó de encima al Ministerio de Energía. Que con el Ministerio de Energía, que se suponía que eran los que más sabían, que eran los que más le podían colaborar, esto salía el doble, ¿no es cierto? Y llegaba esta empresa sola al final del camino. Y que eso a ella le generó mucho ruido. Mire, escuchémosla, por favor, Alberto. Entonces decidí, obviamente, pedir ayuda a quien supuestamente más sabe, que es el Ministerio de Energía. Bueno, hicimos las bases junto con el Ministerio de Energía, toda la cosa. Llegaron 11 empresas. Y cuál no es mi sorpresa, cuando ya estamos llegando al final, me dicen que de las 11 empresas, 10 no cumplen las condiciones técnicas. Y solo llega una. Solamente una es elegible. Una llega a la etapa final. Y Telecom. Uh-huh. Y a mí me olió a corrupción en el acto. Bueno, esta parte de la conversación de nuestro expreso en la mañana de Loreto y de Alvarito, que conversaron con Evelyn Matei, y les decía esto. ¿Qué te parece esa...? Muy buen ojo, y hizo lo correcto la alcaldesa. Y te insisto, Julio, si uno ve el resto de las licitaciones, de estas 20, los modos operandi son parecidos, en algunos casos iguales, y entonces ahí al alcalde, que además no tiene que cuidar solamente porque el alcalde en una de esas no tenía nada que ver, no tiene por qué saberlo, pero si algo le huele mal, el alcalde tiene que efectivamente también cuidar la reputación, cuidar las arcas fiscales. Y ayer, Julio, escuchaba tu programa, yo soy además auditor, así que me encanta, y escuchaba la historia de Juan en Lampa, lo que a todos nos conmovió. Y cuando hay corrupción, al final lo que se está haciendo es que una persona, como Juan hoy día, tenga que salir a pedir limosna a la calle. Eso es lo grave de la corrupción. Entonces, aquí muchas veces se critica a los políticos, en este caso felicitar a la alcaldesa Matei de lo que hizo. Esa es la forma de actuar, y lamentar que en los otros casos no se hayan tomado estos resguardos para el buen cuidado de los recursos públicos. Si a veces, y Telecom podía haber tenido la mejor oferta, pero la forma no era la correcta, había que revisitar, quizás demorarse más tiempo, que tener hoy día estas investigaciones que, como te digo, Julio, yo creo que ayer solamente hemos visto una pequeña porción de lo que va a ser este caso, que creo que va a ser muy importante. Bueno, hay acá un antecedente del Ministerio de Energía. Bueno, nosotros igual somos bien escuchados, pero nunca pensamos que tanto, pero al parecer bastante. Y queríamos entrevistar al ministro de Energía. Entendemos que seguramente él no era ni ministro cuando esto pasó, digamos, ¿no? Pero él es el ministro de Energía ahora, y él se ha excusado, ¿no? Nos envían un comunicado, tiene un tema personal. El Ministerio de Energía puntualizó que los hechos investigados respecto de los procesos de licitación de luminarias públicas se remontan al periodo entre el 2014 y 2018. Agregó que, como parte de su compromiso con la probidad, transparencia y excelencia en el ejercicio del servicio público, ha puesto todos los antecedentes en manos de la Fiscalía y también del Consejo de Defensa del Estado, y que continuará colaborando con todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Ahí está el comunicado que envía el Ministerio de Energía, Alberto, ¿ah? Sí, bueno, ahí es muy importante que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte. Esto le va a dar un impulso importante a la investigación. Y por otra parte, algo sí que uno puede tener una diferencia con el comunicado que tú acabas de leer. La verdad que las platas son las mismas, son nuestras platas. Si fue esto en la época de Bachelet, de Piñera, de Lagos, etcétera, siguen siendo recursos públicos. Obviamente responsabilidades políticas, y eso tendrá que verse también. Y uno puede, ahí los políticos harán su juego. Pero para el efecto de nosotros los ciudadanos, lo que se está investigando acá es que nos metieron la mano al bolsillo, y no fue que nos robaron 100 pesos o 10 pesos. Fueron muchos los recursos que aquí están involucrados,
que generan gran daño, e insisto, van a generar gran daño también a futuro, porque como son contratos de largo plazo, si esta empresa entra en insolvencia, supongamos que se comprueban los cargos, que esta empresa además es condenada por responsabilidad penal de la persona jurídica, es disuelta la empresa, bueno, ¿cómo se va a hacer cargo de la mantención de las luminarias, las municipalidades que tienen esta adjudicación a 10 años? Y eso es algo que los alcaldes hoy día debiesen estar viendo, porque si no vamos a terminar volviendo a licitar y habiendo pagado. Y eso va a ser un absurdo para todos los vecinos que se van a ver afectados. Fíjate, Alberto, que hay muchas personas escribiendo y dice, ¿qué pasa si aquí los alcaldes nunca supieron y estas son marañas que hacen concejales o asesores? ¿También tienen que pagar los alcaldes? Bueno, obviamente las responsabilidades penales tienen que comprobarse con alto estándar probatorio, pero uno entendería que el alcalde también tiene un deber de cuidado con lo suyo y que ahí los vecinos, y alguien lo decía en los mensajes de WhatsApp anteriormente, finalmente somos los ciudadanos los que elegimos a nuestras autoridades. Si uno tiene una autoridad que está mirando para el techo, que se le pasa un elefante y rompe la cristalería completamente, en una licitación que huele todo mal, a pesar de que no haya tenido nada que ver, es que esta hubiera sido irregular, evidentemente ese alcalde por lo menos debe tener una responsabilidad política por parte de sus funcionarios, y se pueden percibir otro tipo de responsabilidades, como el notable abandono de deberes, pero la verdad que las responsabilidades penales son directamente de aquellos que pudiesen haber colaborado de una manera ilegal, es decir, a través de la recepción de un soborno o a través de algún tipo de filtración de información para obtener algún tipo de beneficio potencialmente o favorecer a alguien, que esas son responsabilidades personales. ¿Qué se puede hacer con estas licitaciones y estas compras municipales que son de altísimos costos y que están en permanente, con tanto peligro, ¿no es cierto?, de que se filtre ahí el virus, como estamos en el de moda del virus, la pandemia de la corrupción? Porque tenemos el caso de las luminarias aquí, que algo va a salir. El caso de la basura, ni hablar, que llegó a un puerto chiquitito, pero se supieron muchas verdades. Hay denuncias de todo tipo, hasta en los juegos. Esos juegos que uno ve donde los niños en las placitas, todo. La otra vez no me acuerdo qué leí, no lo recuerdo, hace un par de meses atrás, no sé, un tobogán, 70 millones de pesos. O sea, de verdad que estamos en medio de una situación muy, muy complicada, Alberto. Bueno, acá lo que hay que evitar, y tampoco es tan difícil de hacerlo, evitar la discrecionalidad en la confección de las bases. Obviamente los alcaldes se escudan en su autonomía y dicen, bueno, es entre comillas mi municipio, yo hago lo que yo quiero, y muchos de ellos siguen manteniendo esta mentalidad, pero desde la Dirección de Compras Públicas debiese avanzarse a tener bases, sobre todo en estos contratos que son tan técnicos y millonarios, que sean elaboradas a nivel más bien central y que sean bases tipo, y entonces además eso le da garantías también a los competidores. Cuando nosotros estamos investigando, entre comillas, este caso, hablamos con competidores, y nos decían, bueno, nosotros cumplíamos con todo, llegábamos al final, pero era imposible ganarle a Telecom. ¿Por qué? Porque la base estaba hecha a la medida de Telecom. Entonces, claro, también hay una afectación al mercado, a la competencia, a la ciudadanía, y eso se puede evitar teniendo en este caso bases que sean técnicamente muy fiables. Eso sí, en este caso específico, y es lo que dice la alcaldesa Matei, que parecería de absoluta gravedad si se comprueba, es que en este caso, si había una asesoría técnica en alguno de los municipios, que venía al Ministerio de Energía, y el problema estaba más bien ahí en el Ministerio de Energía también. Te quiero agradecer, Alberto, y enviar un abrazo gigante por esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, y muchísimas gracias por relevar estos temas que son tan importantes para la ciudadanía. Lógico, transparencia ante todo, cuidar el dinero público. Somos un país con tantas limitaciones en lo económico, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer tantas cosas todavía por delante que se lleve la plata unos pocos de esta manera es realmente indignante. Un abrazo, que esté bien. Así es, un abrazo, que esté muy bien.